a Dios. Damos gracias a Dios por esta hermosa tarde. Que Dios bendiga sus vidas allá en el lugar donde usted se encuentre. Sabemos que este es un tiempo dedicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un privilegio de verdad poder estar acá hoy con ustedes. Me siento muy honrada de parte del Señor estar hoy acá y poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Yo antes de iniciar quiero orar para que esta palabra, que yo sé que viene del Padre, no quede filtrado nada que no venga de Él, y que cada palabra que se utilice para poder llegar el mensaje a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Pues sabemos que somos nosotros formados de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces de esa misma manera debemos de ser nutridos, doctrinados para poder nosotros avanzar. Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Gracias, amado Señor, por el privilegio que me das de poder alabar tu nombre primeramente, decir cuán grande eres tú, cuán maravilloso eres tú, y principalmente, Señor, de honrar tu nombre por medio de esta palabra. Permite, Señor, que esta palabra llegue hasta el lugar más recóndito de esta tierra, y que esta palabra, Señor, sea como un carbón encendido en mi boca, Padre Celestial, para poder llegar, que llegue al lugar, Señor, a cada vida, a cada hogar, a cada persona, a cada nación, Señor, conforme tu voluntad, conforme así sea tu voluntad, Padre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amado Padre. Amén y amén. Yo te quiero invitar a que abra la escritura en Salmo 139, 23. Yo te pedí al Señor el título y le pedí que fuéramos, que anhelemos nosotros ser examinados por el Padre. Ser examinado. Yo, antes de leer esta escritura, yo quiero comentarte un poco de lo que vamos a hablar, que es del rey David. Todos decimos, ¡ala! Es el rey David, el rey que fue ungido, joven, el que siguió sirviendo a sus hermanos, el conforme el corazón del Señor, el que reinaba y todas las batallas ganaba. ¿Y qué más te puedo decir? Que tenía lujos, que tenía riquezas, que tenía un ejército enorme que iba con él. Y lo más hermoso que podemos decir, que el Señor decía que estaba conforme el corazón de él. Déjame decirte que él en el Salmo 139, 23, él cita esta palabra que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: examina, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y pruébame y conoce mis pensamientos. Oye, esta palabra es que de veras es tan hermosa, porque como el rey David, teniéndolo todo, como él que fue ungido desde pequeño, como él que pudo enfrentarse a un filisteo, porque jamás le llamó gigante, como él, después de haber sido ungido, le llevaba nuevamente la merienda a sus hermanos. Como él, el que no conocían nada, no sabían que él estaba pastoreando las ovejas, que se enfrentaba a leones, a osos. Nadie sabía eso más que nuestro Padre Celestial. Pero él, este rey David, en el Salmo 139, que es el que estamos leyendo, le pide él a su Señor: examíname, oh Dios, le dice, examíname, Dios, mírame, examíname. Y conoce mis pensamientos. Le dice que examine hasta lo más interior, que le pase un escáner a su cuerpo, pero también le dice que también a sus pensamientos. Y le dice: pruébame, todavía le dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Y sabes, a mí me llamó mucho la atención porque llevando a lo que habla cada salmo de David, él siempre habla para sujetar su alma. Y yo quiero decirte y quiero leerte esta parte, que si tú tienes donde apuntar, apúntala o solo grábatelo en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Y mira, la palabra examina en el hebreo significa jacar. Y le está diciendo en hebreo David al Señor, a su Dios, le dice: examíname, jacar.
Y jacar, traducido a nuestro lenguaje español, significa penetrar, examinar íntimamente, dice, profundizar, espiar, descubrir y reconocer. Mira todo lo que, te lo vuelvo a repetir para el que está apuntando. Penetrar, examinar íntimamente, o sea, usted va a examinar hasta lo más íntimo de él, profundizar, espiar, descubrir lo que hay dentro de la palabra examinar y reconocer. Mira eso, solo en esa palabra lo que el rey David le estaba diciendo a su Dios, imagínate. Le estaba diciendo que penetrara, le daba permiso, mira, entra, penetra, no importa lo que vayas a encontrar, porque es necesario que tú me examines. Y le dice íntimamente, ¿sabes? Yo cuando veía esta parte, yo quería darte a ti una figura muy especial, que yo creo que todo mundo de los que se va a identificar con esta parte. Yo sé que en algún momento nosotros hemos estado expuestos a una enfermedad y tenemos que visitar a un doctor. Y el doctor definitivamente a veces no nos gusta, porque hay ciertas molestias en las cuales el doctor no solo va a platicar y va a preguntar lo que tus malestares que van a salir de tu boca, que tú le vas a decir, sino que él tiene que tener tacto en tu cuerpo. En algún momento te va a revisar tus oídos, te va a revisar, pero según la especialidad del doctor y según lo que estemos pasando, ve más allá de lo que nosotros podemos enseñar o mostrar. Y al decir eso te puedo decir de un ginecólogo para nosotras las mujeres. También a veces los varones tienen ciertas enfermedades en las cuales el doctor tiene que profundizar, tiene que ir un poquito más a lo íntimo, tiene que ver qué parte tiene. Y yo te pongo esta parte porque yo sé que hay partes incómodas. Hay partes incómodas que solo porque lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, porque necesitamos que el doctor llegue y vea realmente cuál es la raíz del mal que nosotros tenemos. Entonces en lo espiritual es igual, a veces es incómodo nosotros y por eso evitamos, si lo vemos así, pedirle al Señor que nos examine, que nos escudriñe, porque entonces es un poquito incómodo esa parte, ¿verdad? Pero no se queda solo ahí, porque apenas te he dicho lo que significa una palabra, lo que es examinar, y te puse de ejemplo el doctor. Pero dice, conoce, o sea, no solo le estaba diciendo examíname, mira lo que hay, sino conoce más de mí. Y en la palabra conoce en hebreo significa yada, y yada significa cuida, examina, observa y investiga. Cuida, examina, observa, investiga. Mira cómo significa lo que es conoce. Conoce entonces, porque al conocerte, lo primero que va a hacer Él te va a cuidar. O sea, Él viene y conoce que esa es una debilidad tuya, al decirle que conozca de nosotros. Y te voy a poner un ejemplo que está muy común en la sociedad, el área sexual. En el área sexual tú sabemos que Dios lo dejó como un regalo para el matrimonio. Pero cuando dice cuida, si esa parte de ti está expuesta, entonces Él viene y quiere cuidar de ti y te va a estar estorbando esa parte. Por eso aquí claramente dice que cuando conoce Él ya lo que nosotros ya nos examinó y está conociendo las partes que tiene que Él trabajar en nosotros, Él nos va a cuidar. Pero está la parte que tú y yo nos debemos de dejar cuidar. Dice examina. ¿Por qué dice nuevamente examina? Te voy a decir por qué. Porque al conocernos, Él va a seguir examinando cada vez a profundidad más de lo que nosotros necesitamos. Sí, nosotros dice, tú te recuerdas de la palabra de que habla que hay que este género solo sale por ayuno y oración, que es la concupiscencia. ¿Por qué? Porque cuando Él ya llegó a la parte de mostrarnos a nosotros las áreas que tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra del Señor y tenemos que ayunar para que eso se rompa de raíz. Entonces por eso Él vuelve a decir aquí examina y dice observa.
¿Qué es lo que va a observar? Si él ya nos está estorbando el pecado, si él ya nos está diciendo, mira, en esa área tú necesitas que ser reforzado, en esa área tú necesitas. Retomo lo del doctor. El doctor llega hasta donde es y te da el medicamento. Y de ti depende tomarte el medicamento en las horas que es, porque hay un tiempo donde el medicamento va a estar medicado y el medicamento va a estar haciendo ese proceso. Y luego necesita nuevamente la dosis porque necesita continuar para poder llegar a sanar esa parte. Entonces donde él conoce, ya va el medicamento. Pero si tú si no quieres comprar el medicamento, es como que entonces no estás bien en la parte de querer tú ser restaurado por ese Señor, porque aquí dice que no se está conociendo. Y si tú no compras el medicamento, pero no te lo tomas de la misma manera, es como que el Señor te está diciendo, mira, reconoce que eso que estás haciendo no está correcto, lo vamos a trabajar, pero nos damos la vuelta y no queremos. Y mira, tómatelo, me lo voy a tomar hoy, pero como definitivamente no puedo, y sigo con los malestares y sigo con los síntomas, entonces vuelvo y ya no lo tomo. Y déjame decirte que si tú vas con el médico y no haces lo que él dice, no tomas el medicamento en las horas que es, luego ese antibiótico ya no va a funcionar, te tienen que dar otro antibiótico. Y de la misma manera es en esta parte donde dice que él conoce y cuida de ti. Y cuando él está conociendo de ti, te está cuidando, ya sabe, conoce tu temperamento, conoce de tal manera lo que estás haciendo que va a enviar personas a ayudarte, pero también caemos a que si tú quieres dejarte ayudar. Y luego dice, observa, él está observando qué estás haciendo, investiga. ¿Y por qué dice que investiga? Porque él investiga a tu mamá, investiga a tu papá, investiga a tu abuelo, a tu abuela, a tu tatarabuelo, investiga cómo viene el patrón. Y si nuevamente retomamos lo del doctor, el doctor también le dice, usted ha padecido de algunos males, hay diabéticos, hay esto, y empieza el doctor a hacer todas las preguntas. De la misma manera, nuestro Dios investiga nuestra parte espiritual, está investigando la parte generacional, ¿de dónde viene? Ay, es que mire, yo tengo problemas de drogadicción, y empieza a investigar desde dónde, ¿por qué? Porque es necesario cortar de esa manera. Hay, por ejemplo, patrones repetitivos en la vida donde dice, es que mire, todas las mujeres de mi familia, ninguna se ha casado, todas son mamás solteras. Entonces son patrones repetitivos, por eso él investiga. Y cuando él investiga, dice, bueno, tu bisabuelo no lo cortó, tu abuelo no lo cortó, ni tus papás lo cortaron, pero tú y yo lo podemos cortar. Y él te va a decir, en esta parte, por eso te estoy desmembrando, por qué el rey David en un versículo tan pequeño, él le dice muchas cosas a nuestro Dios. Y luego le dice, pruébame. Imagínate, el rey David le está diciendo, pruébame. Y caemos a que él era el rey. Y él tiene esa solvencia de llegar con el Señor y de decirle, pruébame. Y mira la palabra, pruébame significa bacal. En el hebreo es bacal. Y bacal significa llevar un metal profundo a temperaturas muy altas. Quiere decir que le estaba diciendo, pruébame, llévame al horno a temperaturas altas para saber si el metal que yo tengo resiste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que él, siendo el rey David, teniéndolo todo, se está poniendo él ante Dios y le está diciendo y se compara con un metal? Ahora yo quiero leerte, por favor, en Salmo 119, 29, versión Las Américas, y dice la palabra del Señor. Oye lo que le dice él: quita de mí el camino de mentira. Oye, quita de mí el camino de mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. Mira esa parte. El rey David viene y se despoja de su humanidad, de que él es rey, y le dice al Señor, quita de mí el camino de mentira. O sea, él está diciendo, mira,
yo voy caminando y ahí hay mentira, quítame ese camino, quítamelo, yo no quiero, no puedo estar. Y yo puedo llegar a pensar como el rey David, porque siendo rey y siendo llamado conforme el corazón del Señor, él ya no quería. Él no quería fallarle al Señor, él no quería. Entonces él, sabiendo que en algún momento podía haber mentira, él no quería que su naturaleza de hombre lo llevase a una mentira. Y le dice, quítame el camino y en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, dice, concédeme tu ley. Que le conceda la ley del Señor, no la ley de los hombres, no la ley que él tenía en su mano, porque siendo rey, él tenía una ley en su mano que aplicar en base a las costumbres y en base a la soberanía de Dios, porque déjame contarte que cada rey del pueblo de Israel tenía sus escritos donde él qué podía hacer y qué no podía hacer. Entonces tenía que estar apegada a la ley del Señor. Ahora, te quiero leer en Salmo 139 y escucha esta palabra y quiero que prestes mucha atención. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Aquí le está diciendo él en el 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, ya lo examinó el Señor y el Señor ya lo conoció. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, el Señor lo conoce aunque estuviera aquí o estuviera a miles de millas. Ya conocía el pensamiento. Eso le estaba diciendo él. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? ¿Sabes? Él estaba diciendo que no importa dónde él se encuentre, él ya lo conocía. Quiere decir que aún de lo más oculto que nosotros pensemos que Dios no lo sabe, él ya lo sabe. Pero aquí en el 7 le dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde podré ir donde tu espíritu no se dé cuenta lo que yo voy a hacer? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde voy a huir de tu presencia? Y esa es algo que a mí, cuando yo leí esta parte de la escritura para poderte dar este mensaje de la parte del Señor, es lo que debemos de anhelar al Señor. No salirnos de que el Espíritu Santo no lo contristemos, no lo alejemos, no lo dejemos ahí como un adorno más de nuestra casa. Y Él esté allí queriéndonos hablar y hablar y hablar y nosotros estamos tan lejos de oírlo. ¿Y de dónde, Señor, huiré de tu presencia? Es que no nos conviene huir de la presencia del Señor. Y dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú también estás. Imagínate. Si tomare las alas del alba y habitares en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Y dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche responderá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Está diciendo que no importa si es de día, si es de noche, si hay tinieblas, allí está Él. Está diciendo que así como está aquí, como está en el cielo, como está aquí conmigo, está ahí abajo en el Seol. Y es cierto, porque Él domina todo. Nadie se va a ir allí si no fue juzgado antes. Nadie tiene la aprobación de irse. Es que fue un accidente, es que fue una muerte prematura. Es que hay un tiempo para todo. Él está diciendo aquí, Él está diciendo de que en todo tiene que ver Él. No en unas cosas así, en esta, no, en todo. Y Él pone los ejemplos. Y dice la palabra del Señor, porque tú, en el 13 dice, porque tú me formaste, dice. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él está diciendo, tú hiciste mis entrañas. Y yo quiero decirte algo, las entrañas que hizo nuestro Señor Jesús,
las hizo perfectas. Él hizo las entrañas. Hay gente que dice, es que esta persona tiene malas entrañas. ¿Sabes? El Dios que yo conoce lo hace todo perfecto. Lo que pasa depende de la naturaleza, como te digo, de investigar cómo vienen los genes, qué es lo que se recibe y todo ese tipo de cosas. Pero el Señor lo hizo todo perfecto. Y mira lo que dice en el 23, que ya leímos al inicio. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pero hoy vamos a agregar el 24 y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mira, esta palabra es que de verdad yo me quedé, cuando yo leía esta parte de la escritura, yo me quedé impresionada por todo lo que el Señor nos está diciendo aquí. Solo solo en el 23 dice tanto, por lo cual nosotros debemos de pedirle al Padre de que venga y haga en nosotros la parte que nosotros Él en su soberanía lo hace, pero en su sano juicio Él está diciendo, el rey David le dice que lo haga. Él no está esperando que venga el Señor y quiera trabajar las áreas en Él, no, Él se las está exponiendo. Él se le está diciendo, no, ¿sabes qué? Hazlo, no, hazlo. Él está diciendo, hazlo tú, porque tú lo puedes hacer, amén. Ahora yo te quiero llevar a la escritura, léelo en tu casa, yo lo voy a resumir, en 2 de Samuel 11, del 1 al 13. Y fíjate que te quiero resumir esta parte, ¿por qué? Porque el rey David, estábamos hablando del Salmo 139, ya no quería él meterse a procesos dolorosos y meter a otro tipo de personas igual. Y en 2 de Samuel 11, del 1 al 13, nos habla que él un día no se fue a la guerra, porque déjame decirte que todos los reyes puestos por el Señor iban al frente de sus escuadrones, de los ejércitos, iban a las guerras y tomaban y ganaban todo, porque uno de la ley que había era que el rey tenía que ir, y no tenía que ir cuando se le daba la gana, él tenía que ir siempre. Pero él decide esa vez no irse y manda a sus escuadrones a la guerra, a tomar los pueblos que por heredad el Señor ya le había dado. Y se queda en la casa. Pero él en la casa, ya estando allí, porque estaba acostumbrado a ser un rey de guerra, y él empieza a pasearse por allí, y de repente se asoma en la ventana y ve a una mujer hermosa llamada Betsabé. Y la ve, y no solo la ve, la desea, y no solo la desea, sino la toma, porque la manda a llamar, y tiene con ella un coito, y tiene con ella la parte de que, como te digo, él, con la primer parte de desobediencia fue haberse quedado en palacio cuando no se tenía que haber quedado. La otra parte fue que entonces ya se puso a expulgar y a ver a esa mujer, y no solo la vio, la deseó, la tomó, se la llevó a él, y encima la hizo suya. Y te puedes imaginar que entonces sabes bien que esta mujer queda embarazada, y él quiere ver cómo cubre esa parte, porque imagínate que el esposo de ella es uno de los mejores guerreros de él. Y mira esta parte, el diablo viene y por desconectarte de la presencia de Dios, por desconectarte de la ley de Dios que dejó para tu vida, cuando Él dice no, Él no te bendice más, te bendice, porque era como quien dice, no hay vuelta atrás, el rey tiene que estar siempre, va a estar en palacio cuando todos estén en palacio, va a estar allí, va a reposar, va a ser atendido y todo, para todo hay un tiempo, en Eclesiastés lo dice. Pero mira esta parte, encima de eso viene y trama, y viene y dice, mándenlo al frente, dice, porque no haya cómo ver la parte de cubrir esa falta que él hizo, y lo manda al frente y él muere. Urías fallece. Y entonces, yo quiero que vayamos a 2 de Samuel 11 al 27. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el 27. Pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio y la hizo su mujer, y ella le dio un hijo, pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. Aquí David se dio cuenta de lo que le había hecho, pero en mucho tiempo David
no se había dado cuenta lo que había hecho, es lo que él, o sea, él pensaba como quien dice, nadie se dio cuenta de lo que él había hecho. Entonces él pensó que el de allá arriba no se había dado cuenta. Y sabes, es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Y tal vez tú ves a tu vecino, tal vez ves a un amigo, quizás ves a pastores, quizás ves a ministros de Dios que están haciendo cosas que no deben de hacer y dices tú, es que no se salen con la suya. Quizá tú, perdón que diga esto, quizás tú ministro del Señor que me estás oyendo, me vas a oír, vas a decir, es que yo estoy haciendo esto, pero nadie se da cuenta. Y puede pasar un gran tiempo, pueden pasar quizás años, décadas, y tú en pecado y diciendo cosas o haciendo cosas que no son. Pero aquí claramente dice en el 27 que él se dio cuenta y que no fue agradable, que él se dio cuenta lo que había hecho David, el que él con amor le decía, conforme el corazón del Señor, te puedes imaginar. Pero él ahí él se dio cuenta que el Señor sí se había dado cuenta. Pero yo quiero leerte ahora en 2 de Samuel y quiero que prestes atención a esta palabra. Y el Señor envió al profeta Natán a ver a David. 2 de Samuel 12:1, en adelante. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad habían 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una oveja que había comprado y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que la quitó al hombre pobre su oveja y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios, quien haya hecho tal cosa merece la muerte. Y debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber actuado sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Oye, a mí me llama la atención y te voy a repetir Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí, le dice, imagínate, el Señor le estaba diciendo, yo te escogí como rey de Israel y te libré de Saúl, dice, yo te escogí como rey. Yo te libré de la muerte, yo te libré porque andaba detrás de ti Saúl, y o sea, el Señor le estaba diciendo, habiendo yo hecho tantas cosas buenas de ti, ¿por qué tú me pagaste de tal manera? Y encima pensaste que me ibas a engañar a mí. Eso le estaba diciendo el Señor, eso le estaba diciendo él. Y miren en el 9 dice, ¿por qué despreciaste mi palabra? Oye, hiciste lo que no me agrada. Has asesinado a Urías y el hitita, usando los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Aquí vamos a hacer otra pausa. Dice, ¿por qué despreciaste mi palabra? El Señor es celoso de su palabra, porque le está diciendo, ¿por qué despreciaste mi palabra? Le estaba diciendo, primero le dice que él lo puso, segundo le dice que él lo había librado de Saúl. Pero el celo del Señor es que despreció su palabra. Y muchos de nosotros despreciamos su palabra, donde el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hija, hijo, yo estoy contigo. Hija, yo quiero sacar lo mejor de ti, pero hay que sacar primero lo peor de ti.
hay que sacar esa basura, hay que sacar eso, como cuando limpiamos una casa. No vas a dejar tu casa sucia, tú vas a tener tu casa limpia, vas a barrer, vas a trapear y la vas a limpiar. Entonces él está diciendo aquí, porque despreciaste mi palabra. Le está diciendo un ¿por qué? ¿Por qué, David? ¿Por qué hiciste eso, hijo mío? Tú eres el conforme al corazón del Señor. ¿Por qué despreciaste mi palabra? E hiciste lo que no me agrada. Encima de que despreció su palabra, sabía David que eso estaba malo. Hiciste lo que no me agradaba. Muchos de nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada porque creemos que Él no se da cuenta. Incluso podemos engañar a las personas de nuestro entorno. Pero aquí él estaba diciendo que él se había dado cuenta. Y le dice, has asesinado a Urías. ¿Sabes? Eso es tremendo. Porque lo que al principio nosotros le podemos llamar solo es una mentira, solo es un engaño. Créeme que el diablo te va a llevar de mayor escala. Vas a mentir hoy, vas a mentir mañana. Y esa es una mentira chiquita, no, y después te vas a traer un mundo entero con una mentira grande. No, sabes, de un fruto de la carne se puede convertir en un pecado. Porque esto fue un fruto de la carne. Lo sexual es un fruto de la carne. Y lo llevó a él, esta parte, a mentir más y hacerlo más y más grande. Porque entonces dice, has asesinado a Urías, usando a los amanonitas para mostrarlo. ¿Qué le dijo? Estás usando a ese pueblo que va en contra de mi pueblo Israel, pero él lo puso al frente. Él lo puso al frente. Todos los demás que morían por defender al pueblo de Dios, por defender como ejércitos, esas muertes no se le eran contadas a Israel. Esas muertes eran porque tenían una función de defender. Pero él, David, sabía que lo había puesto al frente para que muriera. Entonces le dice, tú lo asesinaste, no fueron ellos, fuiste tú el que lo asesinó. Entonces, si tú te das cuenta, el hombre conforme el corazón del Señor, de un fruto de la carne, de un fruto, y te digo esto porque imagínate, muchos tienen el enojo, la ira, la contienda y no se dan cuenta que en un momento de su ira pueden matar a alguien y luego estar presos, porque en algún momento cae la ley del Señor y cae la ley humana. Y yo te puedo decir que muchos de los que están presos han sido porque tuvieron primero ellos la parte carnal que no trabajaron y luego se convirtió en un pecado. Y tú sabes que la paga del pecado es muerte. Y dice, usando a los amanonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer y encima te saliste con la tuya, porque te apoderaste de ella. Eso le estaba diciendo. Pero mira esta parte. Puesto que me has menospreciado al apoderarse de la esposa de Urías, el hitita, para hacerle a tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Aquí el Señor le estaba diciendo que jamás se iba a apartar la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de las familias, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de Israel a plena luz del día. ¿Sabes? El Señor tiene un límite. El Señor tiene un límite y le estaba diciendo a él que lo que él había hecho en oculto, él lo iba a desplagar y que todo Israel se iba a dar cuenta. Y viene, mira lo que le dice en el 13. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le responde, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Aquí vamos a hacer otro punto, otra pausa muy importante. En la vida del caminar del cristianismo necesitamos Natán, necesitamos profetas, necesitamos pastores
que nos guíen, que nos digan, porque son parte de que van a llegar a tu vida y a mi vida y nos van a estorbar el pecado. Dios les va a revelar y les va a decir: en tal área hay que reforzarla. Y tú debes de hacer lo que él hizo, porque si David no acepta y no reconoce lo que el Señor había dictaminado para su casa, así iba a ser, así iba a perecer, así iba a ser más su descendencia. Pero él aceptó, porque en medio de todo, la palabra del Señor claramente dice que David, en lo único que no le fue fiel al Señor, y claramente lo dice en el caso de Urías. Y yo ya te dije que fue el caso de Urías y dónde comenzó la raíz de esto. Y por eso es importante llegar a la raíz, y por eso es que el rey David sabía por lo que él había pasado. Y por eso en el Salmo 139 él le habla al Señor. Y aquí, antes de pasar, David, donde dice que David admitió: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió. ¿Y sabes por qué? Porque el profeta Natán sabía que al reconocer nosotros nuestro pecado, al reconocer que nosotros le hemos fallado al Señor, viene la misericordia del Señor, viene el amor y su misericordia del Padre. Yo te quiero decir, dice la palabra del Señor, que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando hay un arrepentimiento genuino, viene nuevamente lo que Dios nos ha dado, porque nunca se retracta. Lo que Dios te dio, Él no le quitó el reino a David. Él le dijo todo, pero el rey David entendió que si él no se arrepentía, todo eso y más iba a venir sobre él. Pero él aceptó, y es importante que nosotros aceptemos la parte de lo que nosotros estamos fallando para el Señor y podamos nosotros enseñorearnos nosotros de la bondad del Señor, pero no de nuestra maldad. Amén. Y dice en el 14: pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y se pasó noches acostado sin dormir, sin comer, pero el niño pereció. ¿Sabes? El Señor le perdonó, le llegó a perdonar para que todo lo demás de sus generaciones y todo lo que él ya había anunciado por medio de que él aceptó, pero siempre hay una consecuencia. La consecuencia de David, aunque ayunara, aunque hiciera lo que hiciera, ya tenía que perecer ese hijo. Y tú puedes decir: pero es que pudo haberlo sanado. Claro que sí, pero el Dios que nosotros tenemos como buen Padre, Él nos perdona, pero siempre permite que afrontemos una consecuencia para ver si aprendemos, para que nosotros aprendamos. Por eso, como padres, cuando nosotros corregimos, podemos perdonar la falta, pero siempre hay que poner algo para que la persona comprenda, para que nuestros hijos comprendan de que siempre hay una consecuencia. Y esa consecuencia la tienen que enfrentar para que esa lección quede allí. Leyéndote esta parte de la escritura, de lo que de 2 de Samuel 12, ahora tú vas a poder comprender por qué en el 139 el rey David le dice al Señor que lo examine, porque él ya no quiere volver a pasar algo así. Él entendió y comprendió de tal manera la lección de que entonces, siendo el rey y puede pensar que todo lo estaba haciendo bien, él viene y mejor para no volver a caer en algo que ya había pasado, porque había pasado hace mucho tiempo. Pero él está diciendo al Señor. Eso nos da una pauta de lo que está aquí. Que los Natanes de este tiempo, los pastores, los profetas, los que están aquí como ministros del Señor, deben de tener un seguimiento para sus ovejas. Deben de tener ese seguimiento y las ovejas, por supuesto, dejarlo. ¿Por qué? Porque aquí el mismo David le estaba diciendo al Señor, ministrame. Le estaba diciendo al Señor, él entonces le estaba diciendo, ven, escudriñame, mírame.
Y sabes, ¿eso cómo se hace? Por medio de una administración. Él estaba pidiendo la administración al Señor. Él estaba diciendo que viera. Y yo te digo, tú que me estás escuchando, tú tienes pastores, tú tienes profetas. ¿Qué harían sin los Natanes? ¿Qué hubiera hecho David sin el Natán que le fue a decir lo malo que le había hecho? Porque él se la había creído, que ese ya estaba ahí, ya estaba olvidado. Porque él seguía reinando, él seguía ganando las batallas. Pero no se le podía. Al Señor no se le había olvidado, solo estaba esperando que él reconociera. Pero al ver que no reconoció, entonces ya manda a Natán, al profeta, y ya va con todo. Tú que me estás oyendo, no esperes que venga el profeta y llegue con todo. Que llegue con todo y encima que tu corazón esté duro. Y cuando te digan el dictamen de la ley del Señor, no reacciones, porque David reaccionó, aceptó, pidió perdón. Y solo pasó una consecuencia, pero ya no le cayó la ley divina del Señor, ni la ley del hombre. Entonces es importante esa relación que nosotros tenemos que tener ante el Dios y los hijos que Dios dejó para poder nutrirnos, para poder alentarnos, para poder que nos estorben el pecado y decir nosotros, sí, tiene razón, yo no puedo hacer esto porque está esta consecuencia, yo no puedo hacer esto porque, y no, amén. Ahora quiero que sigamos leyendo la parte de la escritura y dice, y mira esta parte hermosa que yo quiero leerte en el nombre del Señor. Quiero que vayamos a Salmo 51. En el Salmo 51, en el Salmo 51, yo quiero que en este Salmo nos habla el Padre, el Salmo 51, espérenme, no lo encuentro. En el Salmo 51, en este Salmo nos habla donde ya él aprendió su lección. Ya él viene y reconoce de que todo lo que él hizo. Por eso este salmo es bien importante. Yo quiero que leas la misma versión que yo, que es Dios habla hoy. Porque si no, yo te voy a leer de una manera y tú vas a leer de otra. Fíjate que en este salmo, si tú lees el encabezado de este salmo, dice el encabezado de este salmo: después que el profeta Natán confrontó a David por el adulterio con Betsabé. Aquí claramente lo está diciendo, o sea, ni siquiera pusieron ahí la redención de David, no, claramente dice, después que el profeta Natán, dice, lo confrontó por el pecado que cometió por Urías y el adulterio, con Betsabé. Entonces, mira, ahí se nota donde él ya aprendió su lección, porque oye esta parte de la escritura y dice: oh Dios, ten compasión de mí. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, dice, borra mis culpas. Llévame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Porque, ¿sabes? Él podía estar viendo a Betsabé, podía haber vio que su hijo murió y todo, pero no borraba de su mente eso malo que él había hecho. Y él aquí, donde le está pidiendo perdón, donde fue redimida su alma, él está diciendo que reconozco, tú y yo tenemos que reconocer si hay enojo, si hay cólera, porque él está diciendo, reconozco que he sido rebelde de mi pecado, no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo hecho, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irrevocable tu juicio. ¿Sabes? Él allí entendió que la sentencia que le habían dado era justa, que era irrevocable. Y yo te digo algo, cuando el Señor da una orden es irrevocable. Y él entendió aquí la parte, porque él cuando empezó a orar y ayunar por su hijo, él quería tocar nuevamente el corazón del Señor.
porque no aceptaba ese dictamen, pero aquí en él ya lo acepta y dice, contra ti he pecado y solo para ti, y solo contra ti haciendo lo malo. Lo que tú condenas, por esa tu sentencia es justa, irrevocable es tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre, dice, en verdad tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más limpio que la nieve. Llévame de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, dice, aunque me has quebrantado. Él está diciendo, alégrame porque me has quebrantado. Ha quebrantado la maldad, ha quebrantado, me he sentido mal, pero alégrame otra vez. Dame la alegría, dame ese gozo que solo Dios te puede dar. Eso le estaba diciendo. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. Óyeme, un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Ya se dio cuenta de esta parte hermosa? No me apartes de tu presencia, ni me quites de tu Santo Espíritu. Haz sentirme de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso. Amén. ¿Ya se dio cuenta usted de esta palabra que trasciende y que va a trascender siempre? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos habla en pasado, en presente y en futuro, que nos habla siempre, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él no desconoce lo que nosotros, en el Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es muy similar lo que le está diciendo al 139. Pero ahora quiero que vayamos a Salmo 24. Salmo 24:3. Amén. Cuando lo tenga, me dice amén. En Salmo 24, del 3 al 5, dice la palabra del Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpia de todo pecado. El que no adora a ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y lo hará y le hará justicia. ¿Sabes? Él cuando está diciendo en este salmo es, ¿quién puede subir al monte del Señor? Nosotros. Ya el velo cayó para que nosotros no tengamos que ir, sino que vamos, donde tú estés, va a ser el lugar especial. Si tú estás en la recámara, si tú vas en tu carro, si tú estás en tu casa, ese es el templo del Señor donde nosotros podemos subir. Dice que Él tiene las manos y la mente, que quien tenga las manos y la mente limpia de pecado puede subir. El que no adora a dioses, el que no tiene nada para adorar. A veces tenemos el Dios mamón, el Dios del dinero. Quizás tenemos idealizada a la esposa, al esposo, a un carro, a algún bien material, no sé. Pero lo que sí sé es que aquí dice el Señor su Dios nos salvará y bendecirá y lo hará y hará justicia. Amén. Ahora vámonos a Jeremías 17:10 y mira esta hermosa palabra. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Imagínate, ahí está diciendo yo Jehová, yo escudriño tu mente, yo pruebo tu corazón para dar cada uno según el camino, según el fruto de tus obras. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que cuando nosotros le decimos, como le dijo él en el Salmo 139, cuando nos atrevemos,
para minimizar los riesgos, para no volver a caer. Si todos los días le podemos decir por medio del Señor que nos limpie y llegar a una administración donde tú vas y le decís al pastor, a la pastora, al siervo del Señor, yo me voy a ministrar porque yo no quiero ser descalificado, yo ya no quiero seguir esto que estoy haciendo. Por medio de la administración lo que hay es sinceridad, es la confesión, porque el Señor ya sabe qué hiciste, qué has dejado de hacer. El Señor ya sabe que tú pecaste, el Señor ya sabe los males que tú tienes, pero dice que el confesarlo con nuestra boca, por medio de la administración, allí mismo, en 2 de Samuel 12, en los últimos versículos que nosotros leímos, eso se llama administración. Eso estaba el rey David ahí enfrente de Natán, donde él tenía que reconocer lo que él había hecho, y él reconoció porque estaba un siervo de Dios allí. Y entonces tú sabes que encontró el favor del Señor. Y te voy a leer Romanos 8:26 y dice la palabra del Señor, y con esa terminamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oye, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Sabes? Aquí está diciendo que por medio del Espíritu Santo que está con nosotros, aunque nosotros no sepamos pedir, el Espíritu Santo, Él viene, interviene con gemidos indecibles. Él está gimiendo a la par de nosotros porque nosotros no sabemos pedir, pero Él sí sabe. Y entonces viene y escudriña nuestros corazones. Porque las intenciones que nosotros podemos tener no las sabemos, porque sabes, a veces pedimos y creemos estar pidiendo bien, o a veces pensamos que andamos en lo correcto y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo, pero el Espíritu que sí sabe dice que entonces es conforme la voluntad y intercede por nosotros, los santos. Amén. Sabes, yo espero haberte llevado esta parte de la palabra como yo fui edificada, como yo, y decirle, y que tú le digas hoy, y mi oración es esta, para mí y para ti, que tú puedas llevar y decirle la solvencia y decirle, Señor, ya estoy harto de pecar, Señor, ya estoy cansada de pecar, Señor, ya estoy cansada de que no me salen las cosas. ¿Y sabes por qué no te salen? Porque tenemos pecados que aún no le hemos pedido perdón al Señor, pero como no nos damos cuenta, que las personas se dan cuenta porque podemos engañar a las personas, pero el Señor sí sabe. Y aquí yo quiero que tú seas valiente como David. Yo quiero que tú y yo seamos valientes y le digamos hoy, en esta noche, ahorita que vamos a ministrar esta palabra, que tú le digas el Salmo 139:23 y que te atrevas, que seas valiente y que le digas, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sabes? Esta parte de la palabra del Señor es tan solo un versículo, pero si tú te diste cuenta, con todos los versículos que leímos, nos llevan a mucho. Y si nosotros nos atrevemos hoy a decirle al Señor, examíname, oh Dios, examíname por favor, mira, Señor, que ya no quiero ser igual, ya no puedo seguir siendo igual, examíname por favor, necesito de ti, necesito de tu auxilio, necesito que tú llegues, que tú vengas a mi socorro, que llegues como esa agua fresca, Padre Celestial, como un manantial nuevo a mi vida. Padre, el Señor va a llegar a ti como lo va a llegar conmigo, y le vas a poder decir, oh Dios, examíname, reconozco, mira, prueba mi corazón. Tú le puedes decir al Señor que examine tu corazón. Examíname, oh Dios, examíname. Díselo, pero díselo hoy en el nombre de Jesús. Díselo, dile, Padre, examíname, Dios mío, examina mi corazón y conoce mis pensamientos y pruébame en ellos. ¿Sabes?
Si te diste cuenta lo que significan estas 3 palabras, encierran muchas cosas. Pero hoy yo te animo a que seas valiente. Yo te animo a que irrumpas a ese lugar especial donde solo tienes que llevar y decirle: Señor, aquí está, mira, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Yo no sé cómo lo vamos a hacer tú y yo, Padre, pero ayúdame. Padre, dime quién es el Natán que yo tengo que buscar, o mándame tú al Natán para que me ayude, pero necesito que me ayudes en esta parte. Este es un tiempo, hermanos, donde solo puede ser confrontado tú y el Señor. Yo sé que es difícil llegar a decir las cosas antes, si lo vemos así, ante hombres o ante mujeres, pero tú tienes que ver que son los natales de este tiempo, que es el profeta de este tiempo, el que te va a guiar, el que te va a ser direccionado, porque es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar, porque si no va a llegar Natán y te va a decir el juicio de Dios, te va a decir: yo me he dado cuenta, solo esperaba que tú llegaras, pero como no llegaste, yo vengo aquí. Y te van a empezar a decir. Y si tú y yo no reconocemos, entonces vamos a ver esa ley no a nuestro favor, sino que vamos a ver esa ley aplicada a nuestra vida. Pero si en su misericordia y bondad reconocemos, créeme que solo vamos a enfrentar nosotros, porque el perdón de Dios va a estar allí y la consecuencia va a ser mínima. Pero yo te digo hoy, en el nombre de Jesús, oremos juntos, oremos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por todo lo que has hecho, por lo que seguirás haciendo. Padre, que esta palabra, Señor Jesús, dé fruto, que no caiga a tierra, que no caiga vacía, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sino que seamos nosotros, que tú nos escudriñes, que tú, Padre Celestial, estés con nosotros día con día, todos los días de nuestra vida, Padre. Bendecimos lo que bendito ya es en tu nombre. Damos gracias por tu tiempo, damos gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, infinitamente las gracias. Toda honra y toda gloria es tuya por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor.